municipales y este día pues se ha logrado contar con el epidemiólogo del área de salud, quienes son los que están indicando cuáles son los protocolos a seguir en el caso de que alguna persona pues fuera positiva ante el COVID-19, ¿verdad? Sí, así es, ellos están indicando, más que todo, pues esta capacitación va dirigida al personal de la Policía Municipal de Tránsito, quien vemos que están más expuestos en el área porque ellos están en las entradas y salidas del municipio de Santa Cruz del Quiché, entonces por ese motivo, tratando de prevenir lo que es el COVID-19, pues se ha pedido el apoyo y la colaboración del área de salud para que puedan capacitar al personal. Como también es responsabilidad de todos también contrarrestar este virus. Sí, así es. Pues como ya se ha indicado anteriormente, es una responsabilidad que cada uno de nosotros a partir de ahora tenemos que tener para poder ahí sí que evitar el contagio ante el COVID-19. Sí, la verdad es que ellos coordinaron con nosotros la actividad del día de hoy, el cual consiste en las medidas preventivas ante la situación del COVID que se está viviendo. Entonces, el equipo de epidemiología está aquí trabajando con las personas de PMT y otras personalidades de la municipalidad. Bueno, ahorita pues es hacer un llamado a la población que utilicemos todas las medidas de protección que se nos han recomendado, el uso de la mascarilla, el uso adecuado de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel y el distanciamiento social. Una petición muy especial a la población que va al mercado o a los mercados, a tiendas, es que si el vendedor no tiene la mascarilla colocada de manera adecuada, por favor, no se exponga con ese vendedor. Compre en otro lado. Recordemos que en un mercado hay varios puntos. Entonces, la súplica que yo le hago a la población para que no se enferme, no se infecte, es de que si usted va al mercado y ve que donde usted pensaba comprar no tiene la mascarilla adecuadamente, busque otro lado donde comprar. Ahora, tratemos la manera de fomentar esto para que nosotros evitemos contagiarnos con la enfermedad.